Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Una vez más estamos en esta mañana para iniciar nuestro culto de adoración y los invito a que juntos podamos orar y encomendarnos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia que tú has mostrado para con nosotros. Rogamos, Señor, que en esta mañana, Señor, nuestra oración pueda llegar delante de tu trono. Nuestras peticiones, Señor, nuestras cargas en nuestro corazón, las entregamos delante de ti, para que de esta manera, Señor, podamos rendirte un culto de adoración en una forma correcta, genuina, Padre. Permítenos, Señor, que esta mañana los enfermos sean alcanzados por tu palabra, los que están necesitados, Señor, los que tienen inquietud en su corazón, puedan ser tocados, alcanzados por tu gracia, por tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 25. En esta mañana iniciamos ya el tiempo que se da a conocer dentro del mundo cristiano como de Cuaresma, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Y le pedimos a Dios a través de este salmo que nos restaure a una adoración correcta y genuina. Este salmo nos anticipa en forma celebrativa e hímnica la confianza en este Dios que nos salva. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, de tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Este es el Salmo 25. Los invito en esta hora a que podamos orar por nuestras necesidades. Padre Celestial, rogamos delante de tu presencia, Señor, una vez que hemos leído este salmo, pidiendo que tú nos guíes, Señor, para que nos enseñes a adorar de una manera correcta. Presentamos delante de ti, Señor, las familias de esta iglesia Camino de Restauración y a nuestros amigos también, Señor, que están a través de la web y que pueden escuchar y ver, Señor, esta palabra. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia todos aquellos que están necesitados de ti y aún, Señor, los que aún no te conocen, puedan llegar a este conocimiento de tu verdad. Por tu gracia y por tu misericordia rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos nos señala que cierto día llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él, como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean a la buena noticia. ¿Qué hacía Jesús en el desierto durante 40 días? No se dice que ayunaba ni que oraba,
sino solamente que era tentado por Satanás y estaba entre los animales y los ángeles le servían. Se pueden pensar dos cosas. Una, que Jesús en el desierto es tentado pero resiste. Al revés de Israel, que en medio de cada aflicción en el viaje de 40 años que estuvieron en el desierto, ellos tentaban a Dios. Jesús, el nuevo Adán o el nuevo hombre, lleno del Espíritu de Dios, es arrojado. Aunque nuestra versión dice impulsado, el original se puede leer como arrojado con fuerza. Y este es el poder del Espíritu Santo al inicio, que marcaba la nueva era, el nuevo pacto, donde las puertas del Hades no podrían resistir a este nuevo hombre, a este nuevo pacto. También de aquí nosotros tomamos esta noción de que nada puede impedirnos llevar a cabo su obra en este mundo. Una lección práctica que se desprende de esta lectura así contextualizada es que la Cuaresma no es un tiempo definitivo, no es un tiempo de sufrimiento solamente, sino que es un camino hacia la resurrección, porque nuestro Señor ha resucitado. Representa el tiempo real en el cual estamos viviendo hoy en día, en medio de la pandemia, cargado de sufrimientos y de peligros. Pero cada uno de nosotros sabemos que este tiempo dificultoso será superado. Reflexionamos en este momento, sí, en nuestros propios desiertos, en nuestras propias tentaciones, en nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, y le pedimos al Señor que nos restaure y que hable en esta mañana a nuestro corazón. Yo tengo mi confianza en que Dios, a través de su palabra, estará hablando a cada corazón. Los invito ahora a que podamos unirnos al cántico y escuchar con atención la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Te invito a adorar al Señor en esta hora. Lo vamos a hacer a través de esta canción que se llama Sendas Dios hará. Tiene una hermosa letra y lo invito a que podamos reflexionar en esta letra y también adorar al Señor a través de ella. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza
Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un placer de compartir este tiempo a través de la meditación de la palabra de Dios con todos ustedes. Así que quiero dar gracias primeramente a mi hermano Rubén por la invitación y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Vamos a leer todos juntos el capítulo 1 de esta preciosa carta a los Colosenses. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Padre bueno y santo, gracias por este tiempo junto a mis hermanos. Te ruego que nos guíes, Señor, en la exhortación de la palabra, y que tu buen Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos, nuestra mente y corazón para entender, Señor, y almacenar y guardar, Señor, con delicia lo que tú nos hablas en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente en el día de hoy, queridos hermanos,
como los falsos maestros que habían en Colosas, porque de eso se trata un poco la carta a los colosenses, al igual que en la iglesia en Galacia, habían entrado, al parecer detrásito de Pablo, falsos maestros que le daban a Jesús un lugar de eminencia, pero no el lugar correcto de preeminencia. Jesús no es un gran hombre entre los grandes. Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Y en este primer capítulo vamos a ver cómo Pablo declara la preeminencia de Cristo. Vamos a ver algunos puntos súper específicos: preeminencia en el mensaje del Evangelio, preeminencia en la creación, preeminencia en la iglesia. Vamos a ir primero a lo primero. Vamos a centrarnos en los versículos 11, del 1 al 12 primeramente, ¿cierto? Es la preeminencia del mensaje del Evangelio. Cristo debe ser el preeminente en nuestra predicación del Evangelio. Los falsos maestros que habían entrado a Colosas tenían un mensaje, pero su mensaje no tenía ningún poder. Es muy interesante porque esto no es nada nuevo. Enseñaban acerca de los ángeles, de las emanaciones de Dios, de reglas legalistas y disciplina corporal. Usted lo puede verificar esto en el capítulo 2, cuando se va a encontrar con este mensaje de estos falsos maestros que era bastante legalista: no coma esto, no toma esto, no maneje esto, no guste esto. Era algo así. Este mensaje era popular, pero no tenía ningún poder para transformar la vida. Eso solamente lo puede lograr el Evangelio. Y en estos versículos Pablo va a repasar el efecto del Evangelio de Cristo en la vida de los colosenses. Pablo probablemente no había visitado personalmente a esta iglesia, pero había oído de parte de un personaje que aparece mencionado acá, Epafras, ¿cierto? Había oído las buenas nuevas de la salvación de estos hermanos en Colosas. Ahora, ¿cómo fueron salvos los hermanos de Colosas si Pablo aún no había llegado con la predicación del Evangelio? Interesante. Al parecer, Epafras había oído, ¿cierto?, a Pablo el Evangelio, ¿cierto?, que Pablo predicaba en Éfeso, y llevó probablemente consigo este mensaje a su ciudad donde él vivía, a Colosas, ¿cierto? El testimonio comenzó ahí por casa. Dice el texto bíblico que Epafras les dio la verdadera palabra del Evangelio, o la palabra verdadera del Evangelio, ahí en el versículo 5. En contraste, ¿cierto?, con las mentiras de estos falsos maestros. Interesante. Los falsos maestros predicaban mentiras. Epafras le llevó la palabra verdadera del Evangelio. Y es que la fe, queridos hermanos, viene por el oír. Y esta gente, estos colosenses, oyeron el Evangelio, creyeron y fueron salvos. Y así como fue salva la gente ahí en Colosas, la gente puede ser salva hoy, porque Dios sigue salvando a la gente de la misma manera que en la antigüedad, a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que es súper importante que prediquemos la palabra verdadera del Evangelio, como dice el versículo 5. Ahora, no solamente creyeron y fueron salvos, sino que hubo evidencia de su salvación. Vemos ahí en los versículos 4, 5 y 8 que estos creyentes colosenses demostraron fruto de su salvación. ¿Cómo? Mostraron fe, esperanza, amor. Y es que, queridos hermanos, solamente Jesucristo puede dar fe. Jesucristo puede cambiar un corazón egoísta en uno de amor y dar una esperanza también para el futuro. Esta fe y esperanza y amor aparece siempre en algunas cartas de Pablo, nombradas siempre como, van como juntas, van de la mano. Y es que la palabra dio fruto en sus vidas. Y el fruto es la verdadera evidencia de la salvación. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 7, por sus frutos, ¿cierto?, los conoceréis. Del versículo 9 al 12 es muy interesante porque Pablo aquí se pone a orar por el crecimiento de los hermanos en Colosas. ¿Ya? ¿Y por qué ora? Por lo siguiente, porque la salvación es una experiencia personal con Jesucristo y no solamente es aceptar un conjunto de doctrinas, un conjunto de creencias. No es que, ay, mire, yo quiero ser evangélico, ya, muy bien, tome, aquí tiene un manual, léalo, estúdielo y si lo acepta, usted es cristiano. No es eso solamente, de hecho no es eso. Un creyente, al ser una relación viva, puede experimentar crecimiento y desarrollo diario.
Estos falsos maestros, estos herejes que habían entrado ahí a Colosas, enseñaban una especie de plenitud mística, ¿cierto? Que sus seguidores al parecer podrían obtener. Era como para algunos nomás, ¿ya? Pero Pablo aquí afirma claramente que cada creyente en Cristo puede ser lleno. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos completos en Él. Más adelante lo afirma Pablo claramente, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estamos completos en Cristo. Y entonces, como están completos en Cristo, todos tienen la posibilidad de crecer. Y Pablo ora por eso. Mire qué interesante. No pide por trabajo, no pide por salud, no pide para que no los persigan, que sería quizá lo obvio que pediríamos nosotros, ¿cierto? Note cómo Pablo ora por los hermanos en Colosas. Hay por lo menos 5 cosas muy interesantes ahí. Dice que ora para que conozcan la voluntad de Dios. Qué linda petición. Y qué sabia petición de Pablo. Qué pura, qué interesada petición. Interesada en el buen sentido de la palabra. En segundo lugar, que anden de tal manera que agraden a Dios. Que para que andéis, ¿cierto? Eso dice el texto. En tercer lugar, que se esfuercen por llevar fruto. Importantísimo. Cuatro, que comprendan mejor la palabra. ¿Quién no quiere eso? Muy buena petición de Pablo. Y 5, que conozcan el glorioso poder de Dios. Mire, ahí tiene 5 cosas importantes cuando le piden orar por alguna iglesia o por algún hermano. Ahí hay 5 cosas muy interesantes por las cuales pedir y orar por nuestros hermanos. Que conozcan el glorioso poder de Dios me llama mucho la atención. Estas cosas eran las que prometían estos falsos maestros también a sus seguidores, pero estas bendiciones, estas cosas por las cuales Pablo pedía, solamente pueden ser halladas en Cristo, porque Él es el preeminente. Solamente en Cristo, solamente en Él. Cantábamos hace varios años atrás. En segundo lugar, Cristo es preeminente, queridos hermanos, en el mensaje de la cruz. La cruz es la que hace que Jesucristo sobresalga por encima de todo personaje de la historia de la humanidad. De los hombros hacia arriba, como le pasaba a Saúl, era más alto. Jesús es más alto, es más importante que cualquier personaje de la historia de la humanidad. De hecho, los líderes religiosos han muerto, pero únicamente el Hijo de Dios murió en la cruz por los pecados del mundo. El cuadro que nos muestra aquí Pablo en los versículos 13 y 14 aquí del capítulo 1, ¿cierto? Es como el de un gran general que liberta de la esclavitud a una nación y la lleva por completo, ¿cierto?, a una nueva tierra. Nos hemos sido trasladados, dice el apóstol Pablo acá, a una nueva tierra de bendición. La pregunta es, ¿algún ángel murió por nosotros alguna vez? ¿Fue el arcángel Miguel? ¿Fue el ángel Gabriel que murió por nosotros? No, ¿verdad? ¿Alguna regla religiosa, alguna manifestación de legalismo le pudo dar a usted el perdón, el consuelo que necesitaba? En absoluto. Es solamente Jesucristo, a través de su obra perfecta en la cruz, que nos da salvación, perdón y vida eterna. Es la cruz de Cristo que es la que lo pone por encima de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Con razón, Pablo también le dijo a los corintios en su primera carta: me propuse saber entre vosotros a cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es importante que prediquemos también la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, Jesús es el preeminente sobre la creación. Centrémonos ahí en los versículos 15 al 17. Y es que los maestros gnósticos, estos falsos maestros, estos herejes que estaban ahí, parece que andaban detrásito de Pablo, confundiendo a las iglesias. Esto no es nada nuevo. Estos herejes decían que Dios había hecho el mundo mediante emanaciones de sí mismo, como que Dios le salía una especie de aura ahí, y estas emanaciones, ¿cierto?, habían formado el mundo, ¿cierto? Y Cristo, dicen estos falsos maestros, era una de estas emanaciones. Pero Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Jesús no es ninguna emanación de Dios, sino que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Aquí la palabra imagen, Él es la imagen del Dios invisible, significa reproducción exacta. Cristo no es una de las criaturas de Dios, sino lo más alto, el primogénito de toda creación. Y ojo que esto los testigos de Jehová lo saben muy bien y usan ese término para poder confundir a los evangélicos que no estudian mucho la Biblia. El término primogénito acá, querido hermano, no se refiere a tiempo, como si Cristo fuera lo que Dios creó en primer lugar. Ojo con eso, sino a posición. Todas las cosas, nos dice claramente el apóstol Juan, fueron creadas por Él, y sin Él, ¿cierto? Nada de lo que ha sido hecho sería hecho, ¿cierto? Fueron creadas por Él y para Él. Y Él mantiene unidas todas las cosas, en Él subsisten. O como dice el libro de Hebreos capítulo 1, Él, ¿cierto? Mantiene el mundo con la palabra de su poder. Él es el primogénito de toda la creación. Cuidado con esta corriente media panteísta que ve a Dios en todo y de mala manera. Dicen, mira, ahí está el mar. Si ves al mar, puedes ver a Dios ahí. Ves ese monte, ahí está Dios. Ves ese árbol, abrázalo, ahí está Dios. Cuidado. Las cosas que hemos nombrado, las que acabo de nombrar, son creación de Dios, pero no son Dios. Dios trasciende a su creación. Sí, yo puedo ver a Dios ahí, pero veo la obra de Dios en el mar. Veo la obra de Dios al ver un tremendo cerro, una montaña hermosa, al ver un árbol, al ver un jardín, al ver una flor. Veo la obra de Dios, pero eso no es Dios. Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Cuidado con confundir, ¿cierto?, a la creación con el Creador. Veamos a Cristo. Él es el primogénito de la creación y tiene el poder sobre toda la creación, sobre toda bacteria, sobre todo virus, sobre toda pandemia. Cristo es el preeminente, incluso por encima del coronavirus y de toda pandemia que estemos viviendo hoy. Jesús es soberano, preeminente, está por encima de todo. Él reina. En cuarto lugar, Jesús es preeminente en la iglesia. Del versículo 18 al 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y una de las cosas que nos hicieron separarnos, ¿cierto?, de Roma hace más de 500 años, ¿cierto?, es que los protestantes no aceptábamos y no podíamos aceptar bíblicamente que el obispo de Roma, llamado Papa, se llamara a sí mismo o lo llamasen también la cabeza de la iglesia, o que osara ocupar ese lugar, porque la iglesia no es un monstruo con dos cabezas. La iglesia tiene una sola cabeza, y ese es Cristo, no el pastor, como muchas veces equivocadamente, y a veces creo que a sabiendas o no sé, decimos, no, hay el pastor que es la cabeza. No, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el origen, el principio, el que da origen a esta nueva creación. Su resurrección le da el título al trono de la preeminencia, porque Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero de entre los muertos que resucitó para nunca más volver a morir. Sí, porque la hija de Jairo resucitó y volvió a morir, el hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir, y Lázaro también resucitó, pero volvió a morir. Jesús resucitó y nunca más ha muerto, y nunca más va a morir. Aquí en este capítulo se repite mucho la palabra todo, mostrando, ¿cierto?, claramente el reinado universal de Jesucristo sobre todo lo que existe. No hay pulgada, no hay centímetro cuadrado de todo este universo que el Jesús resucitado no reclame y diga, esto es mío. Eso no lo digo yo, lo dice un pastor holandés llamado Abraham Kuyper. Todo es del Señor. Ahora, los detalles del significado de que este es su cuerpo, ¿cierto?, Pablo los expresa muy bien en el libro de Efesios, el capítulo 2. En este pasaje se describe, ¿cierto?, también en ese pasaje, como Cristo hizo la paz, hizo un solo pueblo entre judíos y gentiles y los reconcilió a ambos en un solo cuerpo que es la iglesia.
Pero con su cruz no solamente reconcilió a judíos y a gentiles, sino que también hizo posible la reconciliación de todas las cosas, el universo entero. Y Pablo aplica esta reconciliación también a los creyentes de manera personal, ahí en los versículos 21 al 23. Y les recuerda lo siguiente, que Cristo ha cambiado por completo sus vidas y los ha reconciliado con Dios. Y los falsos maestros pueden pregonar doctrinas enredadas así acerca de los ángeles, de las emanaciones, pero Cristo todavía tiene la preeminencia como la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación, Él es el primogénito de entre los muertos, lo que indica su prioridad y su soberanía. Solo Cristo fue el que nos reconcilió. Él es el preeminente. En quinto lugar, queridos hermanos, Cristo era el preeminente en el ministerio del apóstol Pablo, ahí de los versículos 24 al 29. Pablo hubiese sido muy necio, muy tonto, la verdad, al sufrir por un Cristo que fuera solamente un espíritu, una emanación, ¿cierto? ¿Para qué arriesgarse hasta la muerte, ¿cierto? Para decirle a la gente que Jesús no era preeminente. De hecho, cuando usted lee Hechos capítulo 9, cuando el hábil Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra la conversión de Saulo, yo personalmente creo que Saulo se dio cuenta y de inmediato quién era que lo estaba llamando, cuando le dice, se cae ahí en este camino a Damasco, si iba en caballo, en camello, caminando, no lo sé, pero la cosa es que se cayó y se cae al ver esta luz y dice, ¿quién eres, Señor? De ahí para adelante conoció perfectamente a su Señor Jesucristo, y es el señorío de Cristo, su preeminencia sobre todas las cosas, lo que era el latido de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Él veía sus sufrimientos personales, hermanos, como sufrimiento por amor a Cristo. Y aquí en el versículo 24 alguien lo puede malinterpretar. Pablo no dice que habían sufrido como Cristo sufrió, ni que sus sufrimientos eran parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Más bien lo que Pablo aquí expresa es que así como Cristo sufrió por otros, también Él sufría por otros, y su sufrimiento era por amor al cuerpo, que es la iglesia. La palabra que se usa aquí para sufrimiento no es la misma que se usa para los sufrimientos de Cristo en la cruz, en todo caso. Pablo habla más bien de su sufrimiento durante su ministerio terrenal. Sufrimiento es que el pueblo de Dios experimenta al procurar vivir por Cristo en un mundo que, no olvidemos, es hostil al Evangelio, hostil a la luz. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Entonces va a ser hostil hacia el pueblo de Dios. Luego aquí Pablo, ya estoy terminando, describe este misterio, el misterio, esa verdad acerca de Cristo y la iglesia que había estado escondida en tiempos pasados, pero que ahora Dios había revelado. Véalo ahí claramente en Efesios capítulo 3. En realidad Pablo aquí habla de un misterio que es triple. Es interesante, rápidamente lo vemos. El misterio de la iglesia. Esta salvación que había llegado más allá de Israel, que había llegado a los gentiles, vislumbrada ahí en el pacto con Abraham. Cierto, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya en Isaías también se ve, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Simeón también, cuando se encuentra con José y María en el templo, y dice, ahora despide, Señor, a tu siervo, ¿cierto? Porque han visto mis ojos la salvación, gloria para tu pueblo Israel y luz de salvación para los gentiles. Este misterio de la iglesia que ya después de la cruz de Cristo se manifiesta en plenitud, ahí en Pentecostés, cuando partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, oyen oír a los creyentes llenos del Espíritu Santo y bautizados por Él en su propia lengua las maravillas de Dios, este misterio de la iglesia, judíos y gentiles en un solo pueblo. El otro misterio, en segundo lugar, el de cómo Cristo mora en el creyente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es posible que esta gran divinidad, Dios en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengan aquí a morar a nuestro corazón? Es un misterio que lo creemos por la fe, porque Él lo dijo también, como Cristo mora en nosotros. Bendito Señor, qué tremendo regalo hemos recibido.
Y el misterio más grande, el misterio de la persona de Cristo. Dios hecho hombre, el de la persona de Cristo. Él es la plenitud, la imagen del Dios invisible. Con nuestra mente finita es costoso un poquito poder comprender eso, pero es una tremenda bendición. Y es que el apóstol Pablo, queridos hermanos y amigos, tenía un ministerio equilibrado. Él predicaba, enseñaba, advertía y procuraba llevar la verdad a todos, no solamente a unos pocos. ¿Y su meta cuál era? Lo dice al final ahí del texto: presentar a cada creyente maduro, perfecto en Cristo. Tenemos que aclarar también que la perfección cristiana no es ausencia absoluta del pecado, sino madurez. Tiene que ver con eso. Porque ¿quién deja de pecar? ¿Quién puede pasar un día sin pecar? Se habla de madurez en Cristo, de reconocer que necesitamos todos los días a Cristo y al Evangelio. Y para ir cerrando, hermano, el tema central de lo que venimos diciendo, el tema central de Colosenses en general, porque yo sé que le va a dar mucho apetito por ver esta carta y va a llegar a su casa y la va a comenzar a leer. O sea, ya está en su casa, perdón, y lo va a leer. Que Cristo es todo lo que necesitamos. Cuando hablamos de la preeminencia de Cristo, lo que queremos decir, lo que quiero decirle a ustedes, queridos hermanos, es que Cristo es todo lo que necesitamos. Somos hechos completos en Él. Y Él es todo lo que se necesita. Y la tragedia más grande, queridos hermanos, es cuando los cristianos sustituimos a Cristo a cambio de reglas, de disciplinas, de tradiciones, de rituales de cosecha humana, y prefiriendo eso a cambio de la plenitud que tenemos en Cristo. Dios nos ayude y Dios nos perdone, porque en ninguna regla, en ningún ritual, en ninguna disciplina humana recibimos salvación, vida eterna, consuelo. Nada de eso nos sirve. Y de hecho, más adelante usted va a ver, como Pablo en el capítulo 2, dice que todas estas cosas tienen una apariencia muy bonita, pero no nos sirven en nuestra lucha con la carne. Son inútiles. Solamente encontramos toda bendición en Cristo. Por eso que Él es el preeminente. Pablo deja en claro aquí al final que Él no ni siquiera desempeña su ministerio por su propio poder, porque Dios obraba en Él y entonces Él podía trabajar para Dios, glorificando el nombre de Cristo. Queridos hermanos, les repito, Cristo es todo lo que necesitamos. Él es el preeminente, no podemos cambiarlo, no podemos sustituirlo, porque Él es insustituible. Termino con esto. Hace poco tiempo atrás estuvo mi cuñado con nosotros acá en la casa, acá en Viña del Mar, de Santiago, y él tiene la buena costumbre de comprar café en grano. Tiene su molino y lo tuesta. Y yo no era muy conocedor del café hasta que mi cuñado me dio una buena taza de ese café. Una vez que ya probé ese café, ya no quise probar otro. Cuando mi cuñado ya se fue a su casa en Santiago y me quedó solamente el Nescafé, cuando lo probaba, ya no quería probarlo, porque había probado lo otro que era mejor. Perdóneme el ejemplo tan re malo, porque Jesús es mucho más que una taza de café, obviamente. Pero una vez que uno conoce a Cristo, ¿cómo va a pretender cambiarlo por reglas, por tradiciones, por disciplinas humanas? Él es insustituible. Jesús es el preeminente. Cristo es lo más grande. Hermanos amados, volvamos a Cristo. Démosle el lugar que Él merece en nuestra familia, en nuestra vida y en la iglesia. Dios les bendiga a cada uno.